Lucas empieza el Evangelio según San Lucas, que también se puede llamar el primer tratado, porque él llama Hechos de los Apóstoles el segundo tratado, dirigido a un señor llamado Teófilo, o a un seudónimo que implica a todos los que amamos a Dios. Teo, Dios, Filios, amor. Tratados escritos para los que amamos a Dios. ¿Y sabes cómo empieza su primer tratado? Lucas 1, léelo ahí en tu Biblia, te das cuenta que él empieza diciendo que le parece sumamente importante, como médico que es, para nuestra salud espiritual, para la salud de nuestra fe, poner en orden las cosas que nosotros creemos. Eso es lo que me gustaría lograr, aportar, no un conocimiento nuevo ni una doctrina nueva, Dios me libre, pero sí una claridad en cuanto al orden de las cosas como las tenemos en nuestra mente. Y me gustaría empezar por el principio. Y empezar por el principio, obviamente, es ir a Génesis capítulo 1, y voy a leer los primeros 2 versículos. Dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este afán que comparto con el doctor Lucas, de que las cosas estén ordenadas, no estén en caos, no estén de una manera loca, desordenada, y que vayan a decir, la gente está diciendo que estamos locos, Lucas, sino que podamos de verdad decir, las cosas están puestas en orden. Voy a usar un ejemplo que espero que entiendan que no ocurrió, o por lo menos no ha ocurrido todavía, es solo un ejemplo que nos ayuda a entender. Una narración imaginaria, y mira si la narración es correcta y es aceptable cuando se la cuento en la primera ocasión. Es esta, les voy a contar esto. El año pasado construí mi casa, es imaginario por ahora. El lote estaba desnivelado y lleno de basura. Hicimos la cimentación, en el primer piso hicimos las zonas de servicios, en el segundo piso hicimos las habitaciones. En el terreno alrededor plantamos varios árboles. Aprovechamos el desnivel, hicimos un garaje. La terminamos y la inauguramos para Navidad. En la habitación principal hicimos un baño grande con tina, un balcón con vista a la ciudad y un vestidor con mucho almacenaje. ¿Entendiste esa narración? ¿Tienes algún problema? ¿Entiendes cómo ocurrió? ¿Tienes bastante información sobre los hechos, cómo fueron? Bueno, ahora voy a hacer algo con esa narración. Es que voy a ponerle números a cada renglón. Y al ponerle los números a los renglones vas a darte cuenta que ocurre algo a nivel de nuestra mente. Ocurre un efecto producido por la consecutividad de la aritmética. La aritmética es consecutiva y en el momento en que le pongo un número a cada renglón, en ese instante nuestra mente empieza a ver cada renglón también en una forma consecutiva necesariamente. Y como la aritmética tiene un orden inquebrantable, el 1, el 2, el 3 y después va el 4, después va el 5 y no se salta ese orden, entonces queda en nuestra mente, por el hecho de ponerle números, queda en nuestra mente la sensación inmediata de que cada elemento es completo y separado y que ocurre de manera consecutiva y en un orden inviolable. Eso ocurre simplemente por el hecho de ponerle número. Mira, a la narración que tú entendiste perfectamente cuando te la leí la primera vez, no tuviste ningún problema en comprender lo que era, no hubo dificultades. A esa narración, ahora que le puse esa aritmética consecutiva de los números, mira los conflictos que pueden aparecer. Después de que en el 1 dice claramente que construí mi casa, ocurre que en el 2 ese lote está desnivelado y lleno de basura, el terreno está inadecuado. Fíjense que ahora, por el solo hecho de haberle puesto números, nuestra mente empieza a recibir el concepto de consecutividad y entonces ahora hay un conflicto ahí, porque en el versículo 2 dice que el lote estaba desnivelado y lleno de basura. ¿Y cómo es posible eso si en el 1 yo ya había construido mi casa? Ese tipo de conflicto se sigue presentando ahora que le pusimos números. Cuando yo digo en el 8 que la terminamos y la inauguramos para Navidad, ¿cómo es que ahora en el 9 estoy hablando de construir la habitación principal y las características que tiene esa habitación? Cuando incluso el tema de las habitaciones se abordó en el 5. El momento de construir las habitaciones fue el 5 y por qué estoy ahorita en el 9 hablando de construir las habitaciones. ¿Te diste cuenta cómo aparecieron unos conflictos que crearon los números que se le colocaron a esa narración, que al principio la leíste o la escuchaste sin ningún inconveniente? Hay mucha dificultad ahí para entender ahora. ¿Cómo explicar eso? Que si la casa fue hecha en el renglón 1, ¿cómo explicar que ahora en el renglón 2 esté el lote lleno de basura y esté desnivelado y sucio? ¿Cómo podemos explicar eso? Pues usando imaginación y fantasía. Y en la mayoría de las cosas que tienen que ver con lo espiritual, siempre hay un culpable para todo lo malo que pasa. Y como parece que ya ocurrió algo malo, ¿qué ocurrió malo? Que estaba la casa construida en el primer renglón y ahora el lote está
vacío, desnivelado y lleno de basura. Entonces, la única explicación que nos ocurre siempre que pasa algo malo en nuestros conceptos espirituales es que debe haber por ahí un maligno que tiene toda la capacidad de sabotearme a mí, o sea, tiene en el mínimo de los casos el mismo poder que yo tengo, porque yo puedo y él también puede deshacer lo que yo hago, según esa interpretación. Y entonces vino y desarmó todo lo que yo había hecho y destruyó lo que yo había preparado. Esa sería la única explicación. Es una explicación, créeme, bastante corta y que vale la pena revisar mejor. Fíjate que lo que hay que entender es que la narrativa de la Escritura es una narrativa oral y la narrativa oral es sinóptica. ¿Sinóptico qué es? Sinóptico es que tú cuentas una historia y luego amplías de cualquier parte de esa historia mayor información, como abriendo un corchete, como abriendo un cuadro sinóptico. La narración, realmente como la oíste al principio sin ningún problema, era que le voy a contar que el año pasado construí mi casa. Eso ya es el tema general y tú ya sabes de qué le voy a hablar. Y luego de eso, abrí entonces un corchete con la descripción de las cosas que van desde cómo estaba el lote hasta cuándo lo inauguré y cuándo lo terminé para la Navidad. Y entonces están todos los elementos, que esos elementos internamente sí son secuenciales, sí son consecutivos, pero son un corchete que se abrió en el tema principal que les hablé de cuando el año pasado construí mi casa. Esos elementos no están después de necesariamente, sino es un corchete que se abrió. De hecho, ahora voy a hablarles de lo que ocurrió o cómo hicimos la habitación. Eso sería otro corchete, otra sinopsis, otro tema que yo abro dentro de lo que ya narré. No necesariamente después de la Navidad, cuando terminamos y inauguramos la casa, no necesariamente, sino cuando construimos las habitaciones, quiero ampliarles la información y quiero decirles más acerca de la habitación principal y entonces voy, aunque ya lo había pasado en la narración, regreso a eso y lo amplío. La forma en que se hacen las narraciones orales es sinóptica. Tú regresas al tema de que quieres hablar. Un ejemplo fácil para entenderlo. Si yo te digo, también es imaginario, pero si yo te digo, ay, nos fuimos de vacaciones a Cartagena y pasamos unos días con mi esposa. Nos fuimos el jueves, llegamos a Cartagena y volvimos a Bucaramanga el domingo. Fuimos a Islas del Rosario y alguien me dice, espere, si ya regresó a Bucaramanga, ¿cómo fue a Islas del Rosario? ¿Se volvió a ir a Cartagena? No, yo simplemente di un esbozo general de comienzo y fin y luego regresé a una de las actividades de las cuales quería dar mayores detalles. Igual podía tomar otra actividad más o igual puedo abrir otro corchete y profundizar y ampliar la información de cualquier parte del tema sin que necesariamente sean cronológicos. ¿Qué nos hace creer que están en una cronología irrompible? Pues esa consecutividad aritmética de los números que nos hacen ver esa linealidad y que nos crean conflictos. Ocurre exactamente eso en la Escritura. Entonces, cuando Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pues eso nos crea un conflicto, se nos crea un problema grande y una gran pregunta. ¿Por qué? Si Dios hizo los cielos y la tierra, dicen algunos, ¿cómo es que en el versículo 2 que aparecen en la Escritura, por allá por 1569, si no estoy mal, una de las primeras versiones que incluye números en los capítulos y en los versículos es la versión Reina Valera? Fueron puestos a posterioridad. E incluso antes de que tuviera números era simplemente una narración escrita. Y esa narración escrita, que en el caso del Pentateuco, la tomó Moisés de la tradición oral que contaban los padres a los hijos en las siguientes generaciones y llegó hasta Moisés y Moisés la compiló y la pone por escrito en lo que conocemos como el Pentateuco. Ahí en el Pentateuco él pone entonces escrito lo que hasta ahora era transmitido oralmente. Y si era transmitido oralmente, no tenía esa forma aritmética, cronológica, lineal. Estaba narrado, como les estaba explicando, de manera sinóptica. Narra las cosas abriendo un corchete en cada tema que desea profundizar y ampliar. Entender eso nos ayuda a poner en orden muchos de nuestros conceptos y nos ayuda a evitar imaginarnos lo que muchos han tratado de explicar, que es que entonces si la tierra está desordenada y vacía, la única explicación posible es que un adversario a Dios con la misma capacidad de Dios o con capacidad de sabotear lo que Dios haga, un adversario imaginario vino, destruyó todo, lo desarmó y entonces lo que se narra después de eso no es la creación, sino realmente lo que es la reparación y la reconstrucción y pone en un nivel muy protagónico
a ese que no está narrado en ese momento en la Escritura, sino es una respuesta imaginaria al culpable de siempre que ponemos en cada cosa que no encontramos respuesta. Siempre tenemos al culpable de siempre, al que nunca falla. Ahí ponemos, ese debe haber sido el diablo, debe haber sido. Todo lo que encontremos en un supuesto sabotaje, en una supuesta destrucción, que no entendemos por el hecho de que creemos que como le pusieron 2 a esa expresión que la tierra está desordenada y vacía, seguramente ocurrió después del 1 y no comprendemos lo que realmente la Escritura está diciendo. Lo que la Escritura nos está realmente enseñando ahí, o que nos quiere explicar cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es que ese es el concepto de eso que les voy a narrar. Esta historia que les voy a narrar es la historia, es el título de cómo Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Esa historia es el comienzo de todas las cosas, de toda la historia de la creación, de toda la Escritura misma. El versículo fundamental, el punto de partida de la Escritura es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. De ahí empieza todo. El Salmo 100 explica cuál es la intención entonces de esa narración, que no, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100, versículo 3. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lo que es importante aquí es que la Escritura, mira que el propósito es mostrar que todo tiene un principio y ese principio es Dios, y quien hizo todas las cosas es Él. Por lo tanto, somos nosotros su pueblo y somos ovejas de su prado. Por lo tanto, Él es nuestro dueño, nuestro hacedor, nuestro Señor absoluto. Eso es lo que pretende enseñar. Está tan enfatizada esa narración en quién fue el que lo hizo, que casi que subestima el cómo lo hizo. Toda la narración de la creación tiene un propósito único y lo dice el título. El primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está diciendo, mire, lo que pretendo demostrar a lo largo de todo este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que pretendo demostrar con la forma en que se narró la creación, es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que Él es eterno, que estaba antes de todas las cosas y por Él fueron hechas todas las cosas. Ese es el propósito de esa primera frase con que empiezan las Escrituras, poniendo al Señor como el origen y creador de todas las cosas. Ahora, es casi una puerta de entrada, lo dice Hebreos 11:6. Prácticamente lo que está diciendo es que si no eres capaz con ese versículo, no sigas leyendo. Si no eres capaz con el hecho de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿para qué lees más? Si ese es el comienzo, como les decía, Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No hay ninguna parte en la Biblia en la que Dios pretenda con la Escritura demostrar su existencia. No, si estás aquí adentro de estas páginas es porque ya es la parte que tú pusiste. Es necesario que el que Dios se allega, crea que le hay. Ese es tu aporte, acercarte a Dios sabiendo que hay un Dios. Y por eso el primer renglón de la Biblia empieza con eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, de eso es que se trata todo este libro. Y si no es capaz con eso, pues no tiene sentido que usted siga leyendo. Ese es como el título principal. Y después del título principal, entonces ahora viene la descripción. Un conflicto grande se ha creado ahí, porque no se entiende que al haber sido narrado oralmente la Escritura y después puesta por escrito, y muchos siglos después numerada, nos genera una sensación diferente al propósito inicial con que era narrada esa historia de generación a generación. Es el título grande y principal de toda la Escritura, de esa narración y de toda la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahora se abre el gran corchete para contarnos cómo fue ese proceso, más enfatizado en quién fue que en cómo fue. La narración no pretende ser tan exhaustiva en cómo fue que Dios hizo el universo y la creación. O sea, está más, cada cosa que se dice ahí, más que el propósito de decirnos cómo fue, es enfatizarnos quién fue. ¿Por qué? ¿Por qué puedo deducir eso? Porque el título dice que el propósito de esta narración es demostrarnos que Dios fue el que hizo todas las cosas. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos hizo y por lo tanto somos su pueblo y las ovejas de su prado. Entonces, está enfatizado en quién lo hizo. Seguramente vas a encontrar algunos detalles insuficientes y como el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia son sumamente simbólicos, tanto el Génesis como el Apocalipsis tienen coherencia en el hecho de que son sumamente simbólicos. Entonces es posible que en el cómo fue la creación encuentres que hay insuficiencia de información, que hay detalles que quisieras tener mejor, que por qué no pusieron un video más bien.
Y parece que hubiera mucha preocupación del cómo fue. No sé por qué la gente está tan preocupada de cómo fue exactamente el proceso y cómo se dio. No sé si es que está pensando, Señor, deme la receta de cómo se hace un universo, porque es que estos días tengo ganas de hacer un universo para mí. No, nosotros no podemos hacerlo. Entonces, el cómo fue no está en la prioridad de esta narración. La prioridad en esta narración es el quién fue. Y lo que busca esa narración es explicarnos quién fue el que lo hizo. Y por eso lo esboza al comienzo y luego abre ese corchete que está ahí y nos empieza a narrar desde ahí todas las cosas como realmente ocurrieron. Todo esto te lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque para poner orden en las cosas es importante que entiendas que buscando alguna explicación a este suceso, algunos que ven un número 2, que ven esa aritmética consecutiva ahí en la escritura, y sin recordar que así no estaba cuando fue escrita, y sin recordar que antes de ser escrita fue narrada oralmente, y si fue narrada oralmente no fue en la aritmética consecutiva, sino fue en esa narración oral sinóptica, en la que se van expandiendo los temas de los cuales queremos dar mayor información. Y entonces los que ven así esa escritura tienen problema y dicen, pero espérese, ¿por qué en el 2 la tierra está desordenada y vacía y las tinieblas están sobre la faz del abismo? ¿Por qué en el 2 hay caos, hay desorden, si en el 1 Dios ya hizo los cielos y la tierra? Y ahora ante una pregunta como esa, pues siempre viene la respuesta de siempre. El diablo tuvo que haber sido. ¿Quién más? ¿Dónde dice eso? No, en ningún lado lo dice. ¿Dónde ponemos eso? En ese pedacito, en ese hueco, en ese pedacito de papel donde no está nada escrito. Crean un agujero, o dígalo de otra manera, una brecha. Y por eso se llama la teoría de la brecha. En ese espacio, entre esos dos versículos, crean un agujero infinito donde, según ellos, entonces Dios había hecho todo de otra manera y el enemigo destruyó todo lo que Dios hizo. Esa teoría es muy favorita del enemigo porque lo pone en una posición de ser capaz de sabotear todo lo que Dios hace. Lo pone casi al nivel de Dios. Y entonces él destruyó todo. Y entonces por ese hueco casi infinito, ahí nos presentan civilizaciones preadánicas. ¿Qué fueron? ¿Que se condenaron? ¿Por qué se destruyeron? ¿Y fueron redimidos? Si no fueron redimidos, entonces Cristo no es el redentor de toda la humanidad. Si sí fueron redimidos, entonces hubo otro Cristo antes. Y nos ponen ahí civilizaciones preadánicas y nos ponen batallas celestiales de Miguel, de Luzbel, un poco de guerras y cosas que ocurren. ¿Dónde? En ese huequito, en esa brecha, en ese agujero infinito que nos quieren vender. No tiene sentido. No podemos basar tanta cantidad de doctrinas imaginarias en un pedacito de la Biblia donde no hay nada escrito. Sí está basado en la Biblia, pero en el pedacito de papel blanco donde nada está escrito. Es un error entenderlo de esa manera. Si lo entendemos como una narración sinóptica, entonces lo lees entendiendo que los números los pusieron para poder encontrar y para darle orden a las cosas y no para que tú ahora tengas en la mente la obligación de creer que cada elemento es separado y que obligatoriamente tienen que ir consecutivos en el tiempo. No. Tenemos entonces un título. El título y el tema y el propósito de esa narración y de todo el libro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se abre el paréntesis y se empieza a narrar cómo fue ese proceso de crear los cielos y la tierra. Si nos cuenta lo que yo llamaría el momento cero, la era cero o el día cero, en el que todo estaba caótico. El lote de mi casa estaba sucio, estaba lleno de basura y desnivelado. Punto cero. Y luego el día 1 en que Dios dijo sea la luz, el 2 en que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, el 3 en que hizo aparecer la tierra seca y brotar las plantas, el 4 en que aparecieron los astros, las estrellas, el sol y la luna, el 5 en el que las aguas produjeron seres vivientes, el 6 donde la tierra produjo seres vivientes y donde Dios creó al humano, y el 7 donde Dios descansa. Aparece ahora sí esa secuencia, dentro de ese corchete si hay una consecutividad. Yo espero de verdad haber logrado lo que con Lucas nos propusimos, no de confundirlos, sino de poner en orden las cosas. Espero que hoy hayas aprendido solo eso, que la Biblia en su primera parte viene de historias narradas oralmente y después se escribieron y mucho más recientemente se le pusieron números y entonces no podemos, por el hecho de que los números nos hacen ver huequitos y contradicciones, empezar a rellenar esos huequitos con montones de historias imaginarias que no están basadas en la palabra del Señor. Perdona si fue muy complejo hoy. El propósito con estas 4 clases es como Lucas nos enseñó,
poner en orden lo que creemos. Oremos. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Dios mío, por esta oportunidad de compartir con mis alumnos y darle, Señor Dios mío, un poco de orden que les va a dar salud en su fe. Fue la idea que tuvo Lucas en su corazón, inspirado por el Espíritu Santo, y creo que hemos sido contagiados de esa misma idea, de que hay salud espiritual cuando nuestras creencias están en orden. Padre, gracias por ayudarnos a entender estas cosas. Permítenos seguir creciendo y que estas 4 clases que vamos a tomar de fundamentos teológicos y bíblicos nos sirvan de plataforma para eso que tú quieres hacer con nosotros. En el nombre santo de Jesucristo, bendigo a cada uno de mis alumnos y sus familias y bendigo, Señor, su interés, su fidelidad y su deseo de aprender. Y te pido que tu Espíritu Santo les bendiga inmensamente en todo lo que hacen por el amor que tienen por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, te bendigo y te doy gracias. Amén y amén. En el principio creó Dios todo lo que hay. La Biblia se ocupa de explicarnos claramente que Él lo hizo. No tan detalladamente cómo lo hizo, porque no lo entenderíamos, pero sí muy claramente que Él es el autor de todas las cosas. Que Dios los bendiga. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.